La última frontera de este mundo está dentro de nosotros mismos. El sistema nervioso humano hace posible todo lo que hacemos, todo lo que sabemos y todo lo que podemos experimentar. Su complejidad es inmensa y la tarea de estudiarlo y entenderlo empequeñece las exploraciones previas que nuestra especie ha emprendido hasta hoy. El cerebro es un gran enigma que genera multitud de leyendas. La humanidad aún está muy lejos de comprender cómo funciona, y cuando no sabemos cómo funciona algo, pues lo inventamos. De ahí los tantos mitos y creencias que comparten muchas personas, como eso de suponer que solo usamos un 10% de nuestro cerebro. ¿Hasta qué punto es cierto? Esta tarde en Mitos de la Salud, dialogamos sobre el funcionamiento del cerebro con Vivian García y una voz autorizada de la neurología en Cuba. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón y que, como usted acaba de escuchar, vamos a dialogar hoy en torno a las funciones del cerebro. Para esclarecer las no pocas interrogantes que siempre genera nuestro programa, es un privilegio contar con la presencia del doctor Pedro Enrique Labrada Aguilera, especialista en neurología. Buenas tardes y bienvenido, doctor. Sí, Vivian, muy buenas tardes para usted, gracias por la invitación y buenas tardes también a todo el público que nos está mirando en estos momentos. Hoy tenemos un programa que se va a despertar el interés de muchas personas porque vamos a hablar de las funciones del cerebro. Y justo antes de que comenzara nuestro programa, yo le preguntaba, ¿con qué usted puede comparar nuestro cerebro? ¿Con el disco duro de una computadora? Y usted me decía, más o menos, pero... Sin embargo, el disco duro de la computadora se encarga, aparentemente, incursionando algo en informática, solamente del almacenamiento de los datos. Sin embargo, el cerebro humano almacena datos, procesa emociones, sensibilidad. Además de eso, recuerda, y no solamente recuerda datos algebraicos, melodías, sino también sucesos, acontecimientos, regula la frecuencia cardíaca, es decir, las veces que late nuestro corazón, las veces que respiramos, la presión arterial en nuestro cuerpo, la sudoración, la temperatura, el hambre, el sueño. Es decir, el disco duro se nos quedaría un poco pequeño comparado con las funciones del cerebro. Imposible, yo creo, que reproducir, ¿verdad?, un órgano tan vital como ese. Y desde el punto de vista científico, por ejemplo, cuando alguien le pregunta, ¿qué es el cerebro, doctor Labrada? Bueno, si fuéramos a hablar de cerebro, creo que, si me lo permiten, en aras también de ganar en entendimiento, pudiéramos decir que el sistema nervioso es el hito de evolución más avanzado y más desarrollado que ha tenido cualquier especie. De hecho, la especie humana en este caso. Porque el sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central, que en ellos estaría el cerebro y la médula espinal, el sistema nervioso periférico, representado en gran medida por las raíces nerviosas, los nervios periféricos, y el sistema nervioso autónomo, que es el que de forma independiente se encarga de regular que estemos vivos. Si fuéramos a hablar específicamente solo del cerebro, diríamos que el cerebro es un órgano vital, indiscutiblemente, y desde un punto de vista macroscópico está formado por los dos hemisferios cerebrales, con un sinnúmero de cisuras, de surcos, con 5 lóbulos, que a estos lóbulos se denomina de acuerdo al hueso del cráneo que está en su vecindad, por ejemplo, el lóbulo frontal, el temporal, parietal, occipital, y un lóbulo que está un poco más en las entrañas del cerebro, que había que separar en el lóbulo frontal y los temporales para ver lo que es el lóbulo de la ínsula. Pero que además de eso tenemos en el interior estructuras tan importantes como el diencéfalo, que estaría formado por el tálamo, el hipotálamo, estaría también la glándula pineal, la glándula hipofisaria, el mesencéfalo en el tronco del encéfalo, el puente de Barolio, la médula oblongada, el cerebelo. Es un verdadero laberinto. Indiscutiblemente que sí, y cada uno de ellos con funciones tan importantes que son los que han permitido, pues indiscutiblemente, hacer que de una célula se formen órganos, se formen tejidos, y el cerebro regule cada una de las funciones que desempeña cada uno de estos. En este caso, los hemisferios, ¿ambos hemisferios tienen la misma función? En este caso no. No. Los hemisferios cerebrales, cada uno tiene funciones por separado,
pero que se imbrican por un conglomerado de fibras nerviosas que se denomina cuerpo calloso. El hemisferio dominante es el hemisferio que se encarga habitualmente en el ser humano del lenguaje, tanto hablado como escrito, y de la comprensión del mismo. Sin embargo, a nivel internacional vemos que alrededor del 90% de la población es de manualidad derecha, lo cual significa que su hemisferio dominante es el contralateral, es decir, es el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo, dentro de sus funciones, pues es un hemisferio inteligente, pudiéramos decir. El hemisferio izquierdo es el hemisferio inteligente porque se encarga del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, de la comprensión, en gran medida de la memoria. Sin embargo, el hemisferio derecho es un hemisferio mucho más práctico. El hemisferio derecho se encarga de la praxis, es decir, del vestido, del calzado, del recordar melodías. Sin embargo, la interpreta el izquierdo. Donde hay un poco más de complejidad, en el caso de las personas con manualidad izquierda, porque la dominancia cerebral es casi siempre bilateral. Y entonces las lesiones, por ejemplo, en un paciente de manualidad derecha o diestro, una lesión en su hemisferio dominante, que sería el izquierdo, en el área motora del lenguaje, que es el área de Broca, produciría una afasia motora del lenguaje, y el paciente no podría hablar, pero sí comprende todo lo que escucha. Y en el caso de las personas de manualidad izquierda, esto no sucedería así. ¿Por qué? Porque se afectaría por lesiones en cualquiera de los dos hemisferios. Es muy interesante lo que usted nos estaba explicando. Ahora mismo yo creo que me da hasta motivo para hacer un programa de mitos de la salud y hablar también en torno a las funciones más específicas de ambos hemisferios. Pero le voy a pedir hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, ¿le parece bien? ¿Cuáles son las funciones intelectuales o dónde se centran las funciones intelectuales de nuestro cerebro? ¿Descansa el cerebro durante el sueño? Tras estas interrogantes, ahora mismo está nuestra colega Bexy Segura Oro, que se encuentra desde exteriores. Yo le anuncio que estoy en vivo, que puede comunicarse con nosotros a través del teléfono 24 45 34 47 y que acá hoy dialogamos en torno a las funciones del cerebro. Sí, muchas gracias, Vivian. El saludo y la felicitación para todo nuestro colectivo y, por supuesto, también para los televidentes. Una vez más y en el nuevo año estoy con ustedes hoy para hablar sobre una de las partes más incógnitas de nuestro cuerpo, el cerebro. Por eso te invito y los invito a todos para que me acompañen en esta jornada. ¿Cree usted que el cerebro descansa durante el periodo de sueño? Bueno, yo pienso que sí, que puede descansar y eso está en dependencia de cómo hemos pasado el día. Si ha sido un día de mucho estrés, de mucho trabajo, entonces por la noche hay veces que, como decimos, nos dan un poquito de pesadilla y nos mantenemos no muy tranquilos. Pero si pasamos el día tranquilo, trabajando en condiciones favorables, en condiciones en que nuestro cerebro trabaja, pero a la vez está reposando, ¿ves? Todo es fructífero, pues por la noche podemos dormir bien. Yo pienso que mientras esté soñando, no hay descanso. Es como si estuviera todavía despierto. Según me han dicho, nunca descansa. Está en stand-by, pero no descansa. Descansa, el cerebro debe descansar. Mi opinión personal, porque yo no sé de salud nada, ¿ves? Pero mi opinión es que sí, que cuando dormimos descansa. Supongo, yo pienso que sí. No, yo pienso que no, que se mantiene despierto con menos funciones que las normales, pero sí se debe mantener. ¿Tienen idea de cuál es la función del sueño para nuestro cerebro? Y yo pienso que reposar, es decir, descansar para el próximo, para la actividad del día, ¿verdad? Según dicen, es para restaurar todas las funciones del cuerpo, ¿no? Descansar, que esté tranquilo, sin pensamiento ninguno, para que todo esté sin función ninguna. Y de esta manera, después de escuchar estas variadas opiniones, me estoy despidiendo, pero solicito que nos encontremos en un segundo contacto. Devuelvo la señal al estudio.
Gracias, Bexy. Seguro vamos a establecer un nuevo contacto. Interesante estas opiniones, doctor. Dicen que uno pasa un tercio de nuestras vidas durmiendo y muchas personas no saben por qué ni para qué uno duerme tanto. Lo cierto es que todos dormimos. Los mamíferos duermen y también he leído que, por ejemplo, una rata que no duerme se deteriora progresivamente y muere antes de los 20 días. ¿Eso es cierto, doctor? Eso es correcto. Ahora, ¿descansa el cerebro mientras dormimos? Bueno, si fuéramos a hablar, el sueño es un conjunto y se denomina el proceso de sueño y vigilia. Sueño el momento en que dormimos y vigilia cuando estamos despiertos. Para esto hay unas estructuras en el tronco del encéfalo que se llama sistema reticular activador ascendente, que indiscutiblemente su nombre lo dice, activa las funciones de la corteza cerebral. Y el cerebro, en sentido general, los dos hemisferios cerebrales modulan esta actividad de iniciación. Pero el sueño conlleva a que tengamos un reposo. Ese reposo permite al cuerpo la reparación de una serie de afecciones o de lesiones que han ocurrido en el día, de noxas que hemos presentado, y lo cierto indiscutiblemente es que el sueño es necesario para el cerebro. Una sola razón: durante el sueño, una serie de células del sistema fagocítico del cerebro se encargan de recolectar el desecho entre las neuronas, que este desecho se llama, es una proteína denominada beta-amiloide. Esta proteína indiscutiblemente participa en el envejecimiento del cerebro y es la génesis de muchas enfermedades degenerativas, sobre todo la enfermedad de Alzheimer. Hoy por hoy se han concluido estudios, sobre todo estudios en la Universidad de Washington, en el cual se demostró que la disminución progresiva del sueño en un individuo participa y es un factor de riesgo desencadenante de la enfermedad de Alzheimer. Ahora, lo que quedaría por demostrar sería el proceso invertido. Claro. Es decir, si durmiendo se evita el la tiempo enfermedad adecuado, se logra evitar la enfermedad de Alzheimer. Ahora, pero ¿descansa o no descansa ese cerebro? Durante el sueño, como explicábamos, disminuye la actividad cerebral en una primera fase. Porque si fuéramos a hablar desde el punto de vista fisiológico, el sueño tiene dos etapas. Una etapa de sueño no REM y una etapa de sueño REM. Cuando hablamos de REM, estamos haciendo alusión a la sigla del inglés, que cuando se traduce sería un sueño con movimientos oculares rápidos. En la primera etapa del sueño, que sería un sueño superficial, la actividad cerebral disminuye. Si se fuera a registrar la actividad eléctrica, pues disminuye, y entonces este es el sueño en que cada una de sus fases, que son 4, en las primeras somos despertables. Sin embargo, cuando se pasa a una actividad de sueño REM, ya la actividad eléctrica del cerebro se hace un poco más desordenada y más activada, y entonces este es el sueño profundo en el cual los ojos se nos mueven de una forma que nosotros no podemos controlar ni tampoco sabemos, porque mientras estamos dormidos no tenemos conciencia de lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo, pero en este proceso pues se fijan predominantemente la memoria de evocación y indiscutiblemente pueden aparecer los sueños. Entonces existe, digamos que un centro del sueño en el cerebro. Sí, cómo no. El sueño y el proceso de sueño y vigilia se regula desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista endocrino. Desde el punto de vista neurológico hablábamos del sistema reticular activador ascendente, que es una formación que está en el tronco del encéfalo, es un conglomerado reticular de una serie de neuronas que activan a la corteza cerebral, y entonces la corteza cerebral modula esta actividad. Y por el otro lado, el hipotálamo pues se encarga de procesar y de regular el proceso de sueño y vigilia. Una persona que ahora mismo esté compartiendo con nosotros el programa, reitero el número 2445-3447, que tenga, digamos, que desvelos prolongados, ¿puede ser esto un síntoma a consultar con un neurólogo? Bueno, inicialmente lo que se debería de definir en cuanto a los trastornos del sueño, desde el punto de vista práctico, sería determinar si es un trastorno del sueño en el cual inicialmente cueste trabajo conciliar el sueño. Habitualmente nos apunta a trastornos de ansiedad. Sin embargo, cuando ocurren los desvelos en la madrugada, estaríamos hablando predominantemente de trastornos de depresión.
Lo habitual, ¿qué sería? Bueno, primero, interconsultar al médico de cabecera. La importancia que tiene nuestra atención primaria de salud con el médico de familia. Y en su momento, después de un adecuado interrogatorio, examen físico y aplicar indiscutiblemente el método clínico, epidemiológico y social, se dará cuenta de si es necesario remitirlo a un especialista en psiquiatría general o a un neurólogo. Bueno, vamos a otra pausa en la conversación. Me anuncian que Bexi está lista nuevamente. Hoy es importante las opiniones de nuestros televidentes, así que Bexi, reitero las buenas tardes. Adelante. Por supuesto que continuamos en los exteriores de nuestra ciudad de Holguín dialogando con los televidentes. Vamos a ver qué opinan. ¿Cree usted que el cerebro del hombre y el de la mujer son iguales o tienen diferencias? Deben tener tienen las mismas funciones, así que deben ser más o menos iguales, aunque hay veces que pensamos distinto. No, de hecho creo que hay estudios que respaldan que no son iguales. Científicamente se ha comprobado que nosotras tenemos más hemisferio cerebral que el hombre, es decir que pensamos y analizamos las cosas más rápidamente. Yo creo que no debe ser igual. Y durante el momento del sexo, ¿cree que hay diferencias en el funcionamiento del cerebro masculino y femenino? O sea, si en el momento de la actividad sexual funcionan igual. No, en ninguna de las formas debe ser igual el cerebro de la mujer o del hombre. Ahí el hombre tiene que estar un poco siempre tenso, la mujer no tiene que estar con esa tensión. El hombre siempre tiene que hacer un poquito más de esfuerzo. ¿Ve? Y ya desde otro de nuestros hermosos corredores de la ciudad de Holguín me estoy despidiendo, pero como el tema es muy interesante, solicito que nos encontremos en un tercer momento. Devuelvo la señal al estudio. Perfecto, Bexi, cómo no. Antes de esclarecer alguna de estas cuestiones que Bexi está preguntando con toda intención, hemos recibido una llamada. Vladimir Hernández, gracias por llamarnos. Vladimir dice que si ha descansado el cerebro, o sea, si descansa el cerebro, si se sueña mucho y que si eso lo afecta día a día. Una persona que parece que sueña mucho. Claro, objetivamente, cuando existen procesos de alteraciones del sueño, de hecho, a nivel internacional, dentro de la neurología hay una superespecialización que es del sueño y trastornos en el sueño. Indiscutiblemente, cuando vemos que una persona ha permanecido durante el horario de dormir soñando, ese cerebro ha estado activado. ¿Qué puede suceder? Y en algunos casos aparece que aparezcan sueños vividos y al otro día la persona amanece un poco que fatigada, agotada, incluso puede verse ojerosa, lenta en los procedimientos de la vida habitual. Sin embargo, cuando el paciente logra un mejor sueño, pues al otro día amanece reconfortado y con deseo de emprender cualquier tarea. ¿Qué sucede? Para esto hay que tener presente un gran acápite que pudiéramos decir que se denomina higiene del sueño. Ya, que eso también es otro programa. Bueno, ¿el cerebro del hombre y de la mujer son iguales? Desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista embriológico, fisiológico, pues estructuralmente son iguales. ¿Qué sucede aquí? Nosotros estamos hablando de un órgano vital con un grado de especialización que es máximo y que en un individuo, por ejemplo, desde la etapa prenatal en la vida intraútero, representa la cabeza, la cuarta parte del cuerpo. Y a medida que va creciendo, esta persona llega a la vida adulta y el 2% de su peso corporal es la masa encefálica. ¿Solo el 2%? Solo el 2%. Pero siendo el 2%, consume el 20% de la sangre y el oxígeno circulante en todo el cuerpo. Ahora, si analizamos un individuo promedio, supongamos de 60 a 70 kilogramos, el peso en gramos del cerebro de una mujer pudiera ser 1.200 gramos, el de un hombre 1.400 gramos. Pero el peso y el tamaño no tienen que ver en la capacidad de almacenamiento, ni tiene que ver tampoco mucho en la inteligencia. ¿Qué define esto? Bueno, la población neuronal. En un individuo puede haber una población neuronal de 100.000 millones de neuronas. Y en tan solo 1 milímetro cúbico de cerebro podemos encontrar en valores estándares hasta 1 millón de sinapsis. Estas sinapsis son las responsables de la actividad eléctrica y química
del cerebro. Las sinapsis son las uniones, como las Las uniones. uniones entre dos neuronas o más neuronas. Entonces, no, son iguales Desde el punto de vista estructural. biológico. Claro. Ajá. Ahora, ¿qué sucede? La mujer tiene un pensamiento que está regulado por las hormonas y por las emociones, que es lo que se ha denominado en la neurología moderna inteligencia emocional. Ya. Y durante las relaciones sexuales, como Bexy preguntaba, ¿funciona de la misma manera el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer? Bueno, ahí tendríamos que limitarnos a una estructura bien arcaica en el cerebro, que sería el sistema límbico. El sistema límbico es la porción del cerebro que predominantemente está representada por las amígdalas. Hay más estructura, el hipotálamo, pero las amígdalas son las que llevan el papel predominante, que estas amígdalas nos transmiten a nosotros la sensación de bienestar, de placer, ¿Pero esas de amígdalas son ira, las que de tenemos furia. aquí? No, Ah. estas amígdalas son las amígdalas cerebrales, una estructura que tiene más o menos similitud y tamaño a una almendra y que se encuentran aproximadamente 5 centímetros por detrás de nuestros globos oculares. Y se encargan entonces de esa función. Se encargan y se de esas encargan de esa funciones. diferencia. Por supuesto. Ahora, doctor, ¿a qué se deben entonces esas diferencias entre ambos sexos? ¿Solo al funcionamiento de esa glándula, al funcionamiento de esa amígdala? No, no solamente se debe al funcionamiento de la amígdala cerebral, sino se debe también al influjo de las hormonas sexuales. En el caso de la mujer, estaríamos hablando predominantemente de dos hormonas, estrógeno y progesterona. Y en el caso del hombre estaríamos hablando de la testosterona. Estas hormonas, por ejemplo, la testosterona da virilidad al hombre y la progesterona en la mujer pues la favorece a que sea tierna, a que sea agradable, sobre todo en la etapa de la concepción del embarazo. Y el estrógeno pues hace que la mujer sea un poco más apetecible en un plano de las relaciones interpersonales, de la vida sexual. Pero todo eso, por supuesto, donde juega un papel importante la relación social. La relación social es el la ambiente, que modula. la que modula. Hay un gran ejemplo en las ciencias médicas que ocurrió con el niño de Aveirón. El niño de Aveirón fue criado entre lobos, por lo tanto actuaba como lobo, aullaba como lobo, cazaba como lobo y dejó la posición de bipedestación para convertirse en un cuadrúpedo. Entonces, en ese momento, las funciones sociales fueron abolidas y quedaron en él solamente el actuar por instinto, como lo hacen los animales. Y actuaba como lobo. Bueno, interesante, pero volvemos a exteriores. Ya me dice mi coordinador que está Bexy Segura Oro lista nuevamente. Adelante, Bexy. Y en este tercer contacto les propongo que desentrañemos con los televidentes algunos de los mitos relacionados con el cerebro humano. ¿Me acompañan? Existe un mito, ya para culminar, que dice que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Usted qué opina o qué ha escuchado? Yo pienso que sí, que usamos una parte nada más. Lo otro lo tenemos ahí de reserva que muchas veces nunca lo vamos a utilizar. Ay, yo pienso que más. No sé, pero pienso que más. ¿Que no nos limitamos? No, yo pienso que no. No, yo pienso que constantemente el cerebro está en evolución, ¿ves? Escuchamos. Sí, es un mito. Existe un mito bastante generalizado que dice que los seres humanos solamente empleamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué han escuchado sobre esto? No sé, no sabría decirte. Sí, he escuchado lo que tú dices, pero no sé afirmar si es verdad, si es mentira, no sé. No tengo criterio. No, nunca había escuchado sobre eso. Y con la promesa de volvernos a encontrar dentro de 7 días, el próximo jueves me estoy despidiendo. Gracias y pasen una excelente tarde. Bueno, solo usamos el 10% de nuestro cerebro, mito, realidad. Antes de desentrañar este mito, doctor, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos música? A ver, brevemente. Bueno, si fuéramos a explicarlo, para la comprensión de la música y el entendimiento, inicialmente jugaría un rol importante el hemisferio derecho, específicamente el lóbulo temporal, que es donde se encuentra el área de Wernicke, que nos permite entender el lenguaje hablado y comprender la música. Si la música es agradable, ceda a la persona. Y si no es agradable. Si no es agradable, todo lo contrario, la altera. Incluso se han hecho experimentos con animales
las vacas, por ejemplo, productoras de leche, cuando se le pone música clásica instrumental, se incrementan los niveles de producción. Y si usted le pone una música que no es de su agrado o una música que los decibeles, es decir, el volumen es mucho más alto, disminuye considerablemente la producción láctea. Entonces nuestro cerebro se puede dañar si escuchamos, por ejemplo, con todo respeto, géneros como el reggaetón, que a veces generan la violencia de género, en fin, otras cuestiones, o sencillamente cuando estamos expuestos a mucho ruido. Más que hablar o cuestionar un determinado género musical, tendríamos que ver el volumen al cual se escucha. Y la contaminación por el ruido, indiscutiblemente, hoy por hoy está representando la contaminación acústica un problema y un flagelo del siglo XXI. Cómo no, hablando del sonido, hay un señor que nos ha llamado que plantea que su papá tiene 87 años, dice que mentalmente está bien, pero que los sonidos le molestan, pregunta por qué. Yo creo que esto es tema para otro programa, ¿verdad? Correcto. Y hay otra persona también que nos ha llamado porque a veces los sueños no se recuerdan al día siguiente. ¿Y qué opina también del dolor fantasma brevemente, doctor? Bueno, los sueños cuando no se recuerdan es porque estamos en una etapa de sueño profundo en el cual el sistema reticular activador ascendente nos ha llevado a un sueño profundo, no se modula la actividad en los hemisferios cerebrales y a pesar de que hayan sido sueños muy agradables, no se pueden recordar al otro día. Y en el caso del dolor fantasma ocurre predominantemente cuando a un determinado paciente, por alguna razón, se le ha amputado el miembro y todavía en el área central de la sensibilidad que se localiza en el giro postcentral de los lóbulos parietales, específicamente del hemisferio dominante, se descarga la actividad eléctrica como si estuviera el miembro presente. Y siente dolor. Y siente dolor. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro, doctor. ¿Eso es cierto, falso, un mito o una realidad? Bueno, más que hablar de que usemos el 10%, tendríamos que ver, en este caso, que nosotros utilizamos en cuanto a las funciones de almacenamiento, procesamiento estadístico, analítica, memoria, es posible que sí. Pero lo otro es que nuestro cerebro está utilizándose constantemente regulando la homeostasis, es decir, el equilibrio dentro de nuestro cuerpo, y si solamente utilizáramos el 10%, no nos hubiéramos civilizado nunca. Ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa. Gracias, doctor Pedro Enrique Labrada. Espero contar con su presencia en próximas emisiones cuando de neurología conversemos en Mitos de la Salud. Muy buenas tardes. Próximamente este espacio abordará el tema de los anticonceptivos en la adolescencia. ¿Qué cuidados deben tenerse para no provocar daños a la salud? Encuentre respuestas a estas y otras preguntas en próximas emisiones de Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano, mente y corazón.